Capítulo número 6. Y la semana pasada que estábamos estudiando, hablamos de temas bastante pesados, difíciles, pero que son importantes que conozcamos. Hablamos de que como cristianos todos tenemos el deber de crecer en la madurez. Hablamos de esos cristianos que no crecen, de la falta de crecimiento espiritual, de un cristiano que una persona viene a los pies de Cristo, nace de nuevo, y es perfecto, es hermoso que nazca una persona de nuevo, pero como las personas, los humanos en nuestro desarrollo normal, ninguno de nosotros nos debemos quedar como bebés, sino que tenemos que crecer. Cuando nacemos en este mundo, tomamos de la leche materna los primeros meses, algunos un poquito más, pero nuestros cuerpos necesitaron eventualmente una nutrición mejor, de manera que tuvimos que tomar alimentos sólidos y empezar a desarrollarnos y crecer físicamente. En lo espiritual es igual, cuando venimos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo y por un tiempo nos bebemos la leche espiritual que nos ayuda a formar lo básico, aquello que fundamenta nuestra fe, los principios de los cuales podemos partir y crecer en nuestra fe. Pero no podemos quedarnos ahí, mis hermanos. Todos tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos y para poder desarrollarnos necesitamos alimento más sólido, tanto de la palabra de Dios como nuestro propio desarrollo. Les comentaba en la mañana que no es normal ver a un niño de 10 años que todavía se alimente de pura leche materna, y mucho menos una persona de 30 años que lo intente seguir haciendo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se va a desarrollar por falta de nutrición. Eso es bien sabido de todos nosotros. Necesitamos comer. Igualmente el cristiano nace un día espiritualmente, por un tiempo bebe la leche espiritual, pero tiene que crecer, mis hermanos. Y vamos a hablar mucho de ese crecimiento también el día de hoy. También quisiera recordarles también que la semana pasada el tema que hablamos, que fue muy duro, hablando de lo que es cómo algunas personas se quieren mantener ahí atrapados en lo que es lo fundamental, y cuando caen por una situación en la vida, caen en un pecado, una situación difícil, quieren volver a recibir a Cristo, y eso vimos no es correcto, es falso, y es de hecho algo que no le agrada a Dios. Cristo fue crucificado una sola vez su sacrificio y para siempre, y debimos haberlo recibido como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si caemos en una situación? Es arrepentirnos, confesar nuestro pecado al Señor, y Él es pronto para perdonarnos. Entendamos eso, esto es importante, porque es la única manera de seguir adelante sin volver a crucificar a Cristo, lo cual no debemos hacer nosotros. Así que hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, vamos a continuar con el resto del capítulo número 6 de la carta a los Hebreos, y nos vamos a concentrar en la esperanza que hace crecer al cristiano. Nuestro tema de hoy es un mejor camino. Y vamos a comenzar, como siempre, leyendo juntos el texto bíblico, así que le pido, por favor, póngase de pie para leer conmigo Hebreos capítulo número 6, versos 9 al 20. Amén. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, gracias, venimos a tu presencia, Señor, porque eres hermoso, grande y poderoso y sabemos que nos quieres hablar en este día y necesitamos escuchar palabras de aliento y sabemos que tú tienes esas palabras para nosotros, que quieres afianzarnos en tus promesas y que deseas que nosotros también tengamos un cambio en nuestra manera de pensar, quizá, si no estamos en el lugar correcto, si todavía no comprendemos algo que nos quieres hablar en la palabra el día de hoy. Este día, revélanos a nosotros por medio de la obra de tu Espíritu Santo y danos entendimiento de esta palabra y que podamos aprender a vivirla en nuestros días. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno para hacer toda tu buena obra en la vida de cada uno de nosotros, para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. En la vida de todo cristiano debe haber obras que prueben y demuestren su crecimiento espiritual. De la misma manera que una embarcación nueva se prueba en una travesía mar adentro, el cristiano debe ser probado en diversas situaciones a las que será enfrentado a la hora de probar su fe. Para los cristianos de todos los tiempos, las aflicciones a las que Jesús nos dijo que seguramente estaríamos expuestos, son en realidad la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, no todas esas pruebas en realidad vienen en forma de aflicciones. No al principio, tal vez, pero sí en el contexto más completo de nuestro crecimiento como cristianos. Es decir, si tú empiezas a crecer espiritualmente, ten la seguridad de que vas a tener pruebas en tu vida. No todas las pruebas implican aflicción, pero todas las pruebas implican crecimiento, implican prueba, precisamente algo que nos promueve de un lugar a otro. Vamos creciendo. Así que las pruebas deben ser siempre bienvenidas por nosotros, recibidas con agrado, con gozo, y debemos enfrentarlas y superarlas. El Señor tiene toda la potestad sobre ello para hacernos pasar por esas pruebas y para que salgamos victoriosos en ellas. Sin embargo, son parte de nuestro crecimiento y no podemos hacerlas a un lado. No deberíamos ni siquiera intentar rechazar las pruebas que vienen a nosotros, sino deberíamos siempre abrazarlas porque son para crecimiento personal. Aquella persona que dice, no, yo no hago aquello porque es muy difícil, o porque van a decir de mí, o me va a ir mal, no está entonces queriendo crecer, está rechazando las pruebas que Dios le está poniendo para crecimiento. Pero bien, quisiera contarles una historia, lo más breve que pueda, una historia que leí en un libro acerca de un joven misionero hace muchos años, antes de que Estados Unidos de Norteamérica fuera tal, cuando eran las 13 colonias todavía, hubo un joven en esa época que vivía en Inglaterra, era un puritano. Y este joven estaba trabajando en la obra del Señor, estudiaba la palabra de Dios, la predicaba siempre que podía y hacía lo que podía para compartir su labor como misionero, compartir el mensaje en Inglaterra. Por esta labor él fue encarcelado, fue perseguido, pasó muchas privaciones en Inglaterra, situaciones de hambre, de escasez, de estar huyendo de un lado para otro, hasta que un día tuvo la fortuna de subirse a una embarcación y cruzar el mar Atlántico, llegar entonces a las 13 colonias y fue recibido en casa de un hacendado rico que tenía este lugar donde él acogía a todos aquellos misioneros que venían a compartir el mensaje del Evangelio a la nueva tierra.
Y entonces este joven llegó a esta casa y fue recibido muy amablemente y muy ampliamente por este hombre rico. En la hacienda lo primero que recibió fue una gran cena para recibirlo. Y la cena fue abundante. Este hombre que padecía constantemente hambre y situaciones de escasez, encontró una casa muy grande, amplia, bien amueblada, con un calor especial de hogar, con chimeneas y todo. Cuando era invierno y afuera caía una borrasca tremenda, una lluvia y un viento fuerte. Y este joven recibió una gran y abundante cena y se complació en comer, y comió como se come cuando se tiene mucha hambre, y estuvo contento y platicando con la familia del hombre hacendado, de los cuales eran sus planes de ir afuera y de predicar el mensaje del Evangelio a cada persona que se encontrara en el camino mientras recorriera él por las 13 colonias. Pero pasada la cena entonces, y habiendo platicado, fue despedido a sus habitaciones que habían sido preparadas para él. Y en la habitación encontró que había también una chimenea, que todo estaba finamente amueblado, la cama se miraba exquisita y había además un baño con una gran tina con agua caliente y perfumada, en la cual se sumergió y se relajó en el agua y después se fue a dormir a esa cama que era acogedora y realmente confortante. Pasada la noche, el joven se levantó más bien tarde. Y tarde se levantó y cuando se despertó miró que el desayuno ya estaba en su cuarto, listo para desayunar. Y comió con avidez también el desayuno y después la comida y otra cena. Y el joven empezó a comer y estar en esa casa, pero cada día que pasaba, el joven se sentía más pesado y con menos ganas de salir a predicar el mensaje del Evangelio. Se había sentido cómodo, a gusto, bien confortable y no quería salir. Pero no fue sino hasta la noche siguiente, después de unas cuantas noches, que estando otra vez en la comodidad de esa cama tan rica, escuchó una vez más la borrasca que venía y el viento que agitaba las hojas de los árboles y golpeaban la ventana de la recámara en la que estaba. Y entonces recordó que afuera había miles de personas tal vez que estaban viviendo en esa borrasca, enfrentando esos problemas y no tenían el mensaje del Evangelio. Entonces, movido otra vez, pidió perdón al Señor, se levantó temprano en la mañana, tomó el caballo que le había prestado el hacendado, juntó lo que podía y se fue cuando estaba lloviendo todavía, mojado y sin muchas pertenencias con él, pero lleno de gozo de poder ir a compartir el mensaje del Evangelio para lo cual había venido él a América. Con esta historia, mis hermanos, en nuestra mente, quiero que analicemos ahora los versos que tenemos delante de nosotros, versos que nos van a hablar acerca de cosas que tenemos que hacer como cristianos para nuestro crecimiento y para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que tenemos de la vida eterna y de lo que el Señor ha prometido para nosotros. Así que en el verso 9 dice de esta manera: pero en cuanto a vosotros, todos nosotros, oh hermanos o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La semana pasada hablamos así. ¿Cómo? Duramente, para que nos diéramos cuenta que hay una obligación nuestra como cristianos de estudiar, de conocer la palabra y de presentar el mensaje del Evangelio con quien sea. Tenemos una labor que hacer. No podemos quedarnos como niños tomando leche todavía, sentados en la butaca sin que nada nos pase. No, mis hermanos. Hablamos de esa manera dura acerca del gran peligro que hay en volver a crucificar a Cristo si no hemos entendido los rudimentos de la fe y de los cuales ya nos debimos haber movido. Ahora, en esta parte, en esta sección, el apóstol, en principio, notamos que lo que estamos hablando el día de hoy es de alguna manera específicamente para la iglesia como lo fue la vez pasada. Porque la gente del mundo, ellos no pueden crecer si están muertos o están en otra situación. Pero nosotros, tú y yo, tenemos que crecer porque tenemos vida.
El alimento sólido es, pues, un mejor camino que nace en la salvación, pero que crece conforme se camina en él. Este camino, como veremos en los siguientes versos, requiere esfuerzo, aflicciones y sufrimiento, pero trae consigo grandes recompensas que también veremos. En el verso número 10 dice de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviéndole a los santos. Jesús dijo de esta manera, para entrar en el tema y comprender mejor lo que queremos. Vamos a Mateo capítulo 25, donde les voy a leer estos versos y pongamos atención en ellos. Verso número 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor valora grandemente la obra que hacemos los hijos de Él. Tiene un valor especial lo que hacemos, porque habla de una situación importante también. Él es Señor, Él es Rey, y los súbditos o los esclavos deben obedecer a su Rey y a su amo, y nosotros deberíamos obedecerle. Y hay obras que Él ha preparado para que nosotros hagamos. Obras en las que tenemos que caminar todos los días. Y cuando no lo hacemos, estamos en desobediencia. Por eso el rey no los puede conocer. Ahora, no lo veamos en esto en el contexto de aquellos que se van a perder porque no recibieron a Cristo y por lo tanto las obras que ellos hagan no tienen ningún valor. Sino que hablemos de las obras de aquellos que estamos en Cristo, lo que hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer precisamente por ello. Porque somos redimidos hijos de Dios y tenemos una función, una obra que hacer mientras estamos de este lado del cielo. El crecimiento del que hablamos la semana pasada, la madurez a la que tenemos que aspirar a llegar todos, tiene que ver y se tiene que probar a través de las obras que hacemos. Les hablaba de la paciencia y voy a tocar el tema un poco más adelante, pero es un ejemplo muy bueno. Decimos a la gente muchas veces equivocadamente detrás del púlpito: no vayan a pedir paciencia, hermanos, porque Dios los va a probar en la paciencia. Yo les digo ahora,
Pidan paciencia para que sean probados en la paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu también. Y si no lo desplegamos, si no hay manera de probarlo, si no nos llenan el hígado de piedritas, ¿cómo vamos a saber que tenemos paciencia? Solamente si hay alguien que nos esté hostigando, vamos a saber lo que es la paciencia, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, dele gracias a Dios por aquellas personas que le están hostigando. Es que usted no lo conoce. No, pero Dios sí lo conoce. Y se lo puso ya a usted ahí para que usted pruebe la paciencia. Así que dele gracias a Dios y gócese de que ha sido visto por Dios y Dios le está probando en la paciencia para que usted crezca en esa parte. ¿Se da cuenta que es hermoso eso? Bueno, espero que sí lo vea y no lo vea de otra manera. Porque continuamos de esta manera entonces. Si Jesús da validez, alto valor a los servicios que hacemos a los santos, al servir en obras, hacer cosas por amor, debemos entender entonces que eso, el amor precisamente, debe ser el motor que impulse tales obras. Como escribió el apóstol, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pablo, el apóstol, abundó mucho acerca del trabajo y de la obra del cristiano, que en principios debe ser tomado como un acto de adoración a Dios. Déjele decir una cosa, hace unos minutos estábamos adorando a Dios, ¿verdad? Alabábamos, teníamos la alabanza, adorábamos al Señor. ¿Usted piensa que eso es toda la adoración que puede darle a Dios? Espero que no, porque eso que hicimos es solamente una parte pequeñita de lo que es adorar a Dios. Cada obra que hacemos que le da la gloria a Dios es un acto de adoración a Dios, de sometimiento a Dios. Entonces, la adoración ocurre cada vez que hacemos algo bueno que le agrada a Dios, cada vez que servimos a alguien. El cuerpo de Cristo es muy interesante, la iglesia es muy interesante porque hay muchas cosas que hacer. Hay una gran variedad de ministerios que hay que hacer en una iglesia. Y a lo mejor algunas personas dicen, bueno, yo no veo gran cosa, veo a algunos muchachos cantando bien bonito aquí enfrente, veo a alguien hablando aquí, pero no veo que haya más cosas. Hay muchas cosas que hacer y muchas no están aquí adentro, pero hay tantas cosas que hacer. Tantos que el apóstol Pablo lo comparó como el cuerpo humano, que está lleno de diferentes órganos, que cada uno tiene su propia función y sin embargo todos trabajan juntos para el beneficio de todo el cuerpo. Esa es la iglesia, esos somos todos nosotros. Y Dios repartió a cada uno de nosotros diferentes dones o regalos espirituales para usarlos precisamente en la obra del ministerio. En donde Dios te ponga a trabajar en algo. ¿Será la obra del ministerio acaso limpiar el patio o limpiar las bancas? Claro que lo es. Por supuesto que lo es. ¿Será acaso obra de Dios que visitemos a los enfermos? Claro que lo es. ¿Será la obra de Dios que le demos de comer a alguien que está en la calle? Por supuesto que lo es. Igual que limpiar los sanitarios, igual que hacer el techo, igual que pasar las imágenes, que cantar o que predicar la palabra, todas son obras que el Señor ha preparado para nosotros. Pablo lo pone de esta manera en cuanto a lo que tiene que motivarnos para hacer esto. El motor que está detrás de toda obra que hacemos para el Señor es este. Y está en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si la persona que está en la iglesia puede hacer grandes obras de milagros, tiene un don especial para hablar en lenguas o para hacer cualquier cosa, pero no tiene amor, ¿sabe qué significa lo que está haciendo? Nada. Es como un ruido, es como... ¿Qué es eso? Nada, no tiene ritmo, no tiene nada. No aporta nada, no tiene valor. Si no tenemos amor, las obras que hacemos vienen a ser obras despreciables y no apreciables, no valuadas por Dios. Luego continúa de esta manera: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Podría hacer milagros, podría orar por las personas y sanaran inmediatamente. Pero si no lo hice en el amor de Cristo, no sirve de nada. No tiene ningún valor. No soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hago obras de caridad, le doy de comer a la gente, pero lo hago para que me vean. Yo lo hago para que me vean. Nada te sirve. No hay valor en ello. Las obras que hacemos, hermanos, en Cristo, tienen que proceder del amor, el amor genuino a Dios. O no estaremos haciendo las obras que le agradan a Dios. Y un día cuando estemos delante de Él, va a decir, ¿dónde están tus obras? Es que hice esto y eso. No hiciste nada, porque no hubo amor. Hubo proyección personal, quiero que me vean, miren quién soy yo, cómo soy bueno, cómo soy bondadoso, cómo soy espiritual, pero no hubo amor. Nada sirve. El mejor camino del que estamos hablando es entonces uno de servicio que nace del amor de Cristo en nosotros. Pablo, que escribió el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, como una explicación más amplia de lo que es el servir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la que hay una gran variedad y diversidad de ministerios, funciones y operaciones, pero que no pueden sustituir en ninguna manera al verdadero servicio a Dios que tiene que nacer del amor. Por eso él escribió esto en el capítulo 12, el anterior al 13, versos 27 al 31. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué preguntas, verdad? La respuesta es no. Cada uno es diferente. Dice sí, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor. El amor es ese camino en el que tiene sentido todo lo demás. El camino que leímos es entonces el amor como está descrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y ahí es donde viene la necesidad de funcionar en el amor. Porque el amor es todo aquello que va a ser probado. La paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el esperarlo todo, se prueba todos los días. Y esa es la prueba que nos permite ver que estamos afianzados en la fe en Cristo y que podemos esperar confiados en las promesas de Dios. Si no estamos ahí, ¿cuál esperanza, cuál promesas si no hay prueba en nuestras vidas? Si no podemos hacer obras que hablen del amor que tenemos en nosotros. Ese camino excelente entonces es el amor. Pero no entiendan el amor como un concepto romántico y filosófico, sino como la acción que demuestra nuestra fe salvadora. En Santiago capítulo 2, versos 14 al 18 leemos esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No estamos diciendo que somos salvos por las obras que estamos diciendo. Santiago no habla de esa manera, sino que hacemos obras porque tenemos fe. Porque somos salvos es que podemos tener obras y deberíamos tener obras para probar a nosotros mismos que estamos en la fe. Los versos 11 al 12 en Hebreos 6 dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El apóstol nos está exhortando a seguir esforzándonos constantemente. Hermanos, cuando estamos nuevos en Cristo, todos queremos hacer algo. Todos tenemos ganas de servir al Señor y lo que nos diga el pastor hacemos. Qué suave, qué bueno. Pero ¿sabe una cosa? Qué malo que después de unos 6 meses o un año, después de esas pruebas que están enfrentando, se apagan y dicen, no, ¿sabes qué? Yo mejor no hago nada. Porque aquí nadie me molesta si estoy sentadito. Checo nada más ahí en la casilla donde dice, fui el domingo al servicio, escuché la palabra de Dios, ya Dios ya me vio que tengo buenas intenciones, pero no hago nada para no comprometerme. Oh, no, es que no sabe lo ocupado que estoy yo. En realidad lo que estamos diciendo es que no tenemos fe. Porque si tuviéramos fe, estaríamos haciendo las obras que Dios tiene para nosotros. Y el tiempo y las circunstancias que rodean todo lo demás, no nos importaría nada para servir al Señor. Sirviendo a los demás en amor, a los hermanos en Cristo y a toda la gente para eso mismo. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Muchas veces nos relajamos tanto como esa persona, como ese joven misionero. Estamos bien a gusto sentados en estas butacas que están bien cómodas y acoginadas, ¿verdad? Y decimos, aquí estoy bien. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere movernos en nuestra comodidad. Quiere que dejemos eso que nos permite sentirnos a gusto, confiados, y aventarnos a hacer algo que es atrevido, que es audaz, que es una aventura, pero que es una aventura de fe. Una aventura en la que Él va a hacer obras en nosotros y a través de nosotros por el amor que ha puesto en nosotros. Madurez, mis hermanos, crecimiento, atreverse a hacer la obra que el Señor tiene para nosotros. ¿Te atreves? ¿Te atreves realmente? Atrévete a hacer aquello para que el Señor te llamó. Muévete donde estás sentado y haz algo, la diferencia. Dios tiene algo para ti. Estos hombres, como dicen en este versículo que leímos, nos está diciendo que debemos mantenernos en esa misma solicitud hasta el fin. Como cuando estabas nuevecito, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que dejemos este planeta, hasta el último día, esforzándonos por hacer esas obras con la misma intensidad y pasión con que hicimos al principio. Dice, para plena certeza de la esperanza, para que no nos hagamos perezosos. Espero que no sea usted un cristiano perezoso, eso es terrible. Nos ponemos cómodos como ese joven, la cama está rica, el agua de la tina está calientita, bien sabrosa, la fogata mantiene, la chimenea tiene la casa calientita y afuera está haciendo un frío terrible. Pero es a donde tenemos que ir. El Señor no nos llamó a estar cómodos, sino a estar incómodos, a movernos y esforzarnos. Versos 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Debido a que el apóstol está escribiendo a una iglesia compuesta por judíos mesiánicos principalmente, el mejor ejemplo que él encuentra para poder hablar acerca de la esperanza y del obrar esperando en las promesas de Dios, es el caso de Abraham.
porque para ellos era bien conocido. Pero también hoy en día te puedo hablar de otros ejemplos de la Biblia, como José o como Pablo, por ejemplo, un gran ejemplo de la fe. Personas que esperaron la promesa de Dios. Tenemos a Abraham que recibió la promesa de Dios y esperó, y esperó, y esperó, hasta que pasados muchos años recibió la promesa, un hijo a quien heredar toda la bendición que tenía de parte de Dios, la riqueza que tenía a quien heredar. Tenemos el caso de José, que siendo jovencito recibió sueños en los cuales hablaban de que él un día tendría gran bendición y sería gran bendición. Pero ¿qué pasó? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Siendo esclavo fue también maltratado. Siendo maltratado y todo, fue acusado injustamente. Fue llevado a la cárcel, 7 años en la cárcel después de eso todavía. Pero al final es puesto como el gobernador de todo Egipto. Y salva a sus hermanos del hambre y les dice a sus hermanos, estos que ustedes hicieron para mal, Dios lo cambió para bien. Y vio la promesa de Dios hecha en su vida. Le quiero decir de Pablo, Pablo que tenía todas las cosas hechas en su vida, un estudioso de la palabra de Dios, un gran fariseo, una persona preparada en la más alta escuela, una persona con abundancia en todos los sentidos, con reconocimiento público, y de la noche a la mañana, en un instante, cae al suelo avergonzado delante de Dios y reconoce que el verdadero Dios le está hablando, que Jesús es tal y que tiene una misión para él y que le iba a costar sufrir toda su vida por esa misión. ¿Y sabe qué? Con emoción lo digo. Al final de sus días, cuando estaba por ser sacrificado y en darnos todas estas cartas hermosas que leemos aquí, a la hora de poner su cabeza, su cuello sobre la madera sobre la cual había de caer la espada para cortarle la cabeza, Pablo pudo decir, he corrido la buena carrera, he completado la carrera, he peleado la batalla, gozoso de que era el tiempo de recibir la promesa en el cielo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Necesitamos esforzarnos por obtener esas esperanzas, la esperanza, las recompensas que Dios nos ha hablado. Pero sentados en una banca, en la comodidad de nuestras casas, no vamos a poder recibirlos. No vamos a poder verlos. No que no seamos salvos, sino que no tenemos obras que darle al Señor cuando lleguemos delante de Él y nos llame y dice, ¿qué hiciste? Nada. Soy salvo del primer día y así me quedé hasta el último día, guardadito en mi casa para que no me pasara nada. Y el perfume no se derramó. Y la abundancia y de los regalos y la promesa y todas esas bendiciones que tenías para dar, ese camino que tenías para caminar, no se caminó. Qué tristeza va a haber entonces cuando el Señor nos llame, si ese es el caso de nosotros. Versos 16 al 20. El apóstol va a demostrarnos la teología y razonamiento lógico detrás de la aseveración en cuanto a las promesas que Dios tiene para nosotros y su cumplimiento. Dice así estos versos: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, si alguno de nosotros tiene dudas acerca de las promesas de Dios para nosotros, de la vida eterna de Jesucristo, de las recompensas en el trono de Cristo, del cielo nuevo y la tierra nueva, recordemos por unos momentos cuáles eran las promesas que teníamos antes de ser salvos. ¿Se acuerda usted? Las promesas del mundo, lo que estábamos allá afuera. La promesa de la diversión del día de hoy, de satisfacer nuestras necesidades el día de hoy, de llenarnos, de gozarnos con todo lo que hay afuera, con todos los placeres del mundo. ¿Y qué importa que pase después?
si al cabo no vamos a tener ninguna ganancia? Y todos sabíamos en el fondo que había algo de condenación eterna para nosotros. ¿Por qué? Porque lo queramos o no reconocer, mientras no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Todos aquellos que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Claramente lo dijo en Juan capítulo 8, versos 41 al 44, que puede usted leer. Vosotros sois hijos del diablo y hacéis las obras de vuestro padre el diablo, el cual es mentiroso desde el principio y asesino. Porque nacimos pecadores en la carne y teníamos garantizada la promesa de la condena eterna. Toda persona que nace naturalmente en este mundo antes de nacer de nuevo está condenada a ir al infierno. Así de fácil, así de sencillo, así de real. Solo aquellos que nacen de nuevo tienen la promesa de la vida eterna junto a Dios. Tan es así que cuando leemos, toda la gente del mundo dice, Juan 3:16, está en la parte de abajo de la tacita que nos tomamos de soda ¿cómo se llama? Las hamburguesas, In-N-Out, ¿verdad? Pero, o lo vemos en los partidos de fútbol americano, todo el mundo lo quiere traer. Pero no saben que después de Juan 3:16 y 17 está Juan 3:18. Y Juan 3:18 dice de esta manera, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si hemos nacido de nuevo, mis hermanos, tenemos un Padre nuevo, aunque por adopción, y este Padre tiene una herencia prometida para sus hijos. Esta promesa fue sellada con la sangre de su Hijo unigénito que murió por nosotros. Promesas de Dios que no puede mentir porque la verdad siempre está en Él. Así que hay dos testimonios de su promesa. Una, que su consejo es inmutable. Una vez que Dios decide algo, eso es y no va a cambiar jamás. Y la otra es que Él dijo que nos salvaría y nunca cambiará esa manera de pensar. Y como vimos, Dios no puede mentir. Una vez más y para concluir entonces, tenemos que nuestra salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. No por nosotros, aunque nos vayamos y deslicemos de vez en cuando, caigamos en un pecado, no podemos perder la salvación. Pero la verdad de las cosas es que tenemos que servir y amar, o de otra manera, no estaremos probando que somos salvos. El apóstol escribió que esto que acabamos de estudiar es como un ancla firme en nuestra alma. ¿Qué es un ancla? El ancla es un objeto metálico muy pesado que usan las embarcaciones para sostenerse en una sola posición donde quieran quedarse sin moverse. No importan las corrientes del agua, el viento, si hay tormentas, si el ancla es buena, la embarcación no se va a mover de ahí. Y allí debemos estar nosotros fundamentados en estas verdades bíblicas. Tenemos esperanza que es cierta y no nos va a mover nada. Pero la esperanza no se puede probar o no podemos apelar a esa esperanza si no probamos que tenemos fe. Y la fe no se puede probar a menos que no haya obras. Tiene que haber obras en las que ejercitemos nosotros nuestra fe para poder recibir esa esperanza. Así que podemos estar confiados, entrar confiados al lugar santísimo porque también leímos ahí claramente. Precisamente el velo fue abierto en dos, de la manera que Cristo pudo entrar, a atravesarlo desde la tierra al ofrecer su sacrificio de sangre al Padre. El velo sigue abierto y podemos entrar todos nosotros porque Él entró. Y por esta razón, mis hermanos, es que podemos y deberíamos servir en todo momento, dentro y fuera de la iglesia, por amor, porque estamos sirviendo a Cristo en todo caso. Amémonos unos a otros, fue la consigna, pero no podemos hacerlo si no hay servicio, si no hay paciencia y no probamos todas estas cosas. Por esta razón, mis hermanos, te invito, como Pablo nos invitó a todos, a caminar un mejor camino, como dijo. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Presentaos vosotros. ¿Estás listo para ofrecerte a Dios? Para ofrecerte como ese sacrificio vivo, para trabajar en las obras que Dios tiene para ti. Busca qué es lo que Dios quiere que tú hagas y hazlo. No te quedes sentado en la banca. Es tiempo de moverse y de madurar en la fe en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día, palabra que nos da gran ánimo y aliento a seguir esforzándonos, como al principio tal vez. Aquellos que tenemos ya algunos años caminando, decimos caminando, de haberte conocido, de haber nacido de nuevo. Es tiempo de movernos en la madurez, de crecer en la fe. Pero no podemos decir que hemos crecido en la fe, sino hemos crecido en las obras. Así que, Señor, muestra nuestras obras en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que movernos y practicar nuestra fe para poder esperar la esperanza que hay para nosotros con agrado y con seguridad de que la recibiremos. Aún hasta el último día de vida aquí en la tierra, que podamos correr la carrera sin estorbos y con mucha fuerza para poder llegar al final sonrientes como Pablo y podamos decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Te damos gracias, Señor, por ello, porque tal vez podremos decir también como Pablo, por lo demás, espero la corona de la vida. Y te damos gracias, Señor, porque tienes esas promesas para nosotros, esos regalos que nos tienes, esas recompensas por la labor que habremos hecho. No porque las obras nos hayan salvado, sino porque ellas demostraron que tú eres Señor y nosotros somos súbditos tuyos. Porque tú eres nuestro amo y Señor y nosotros te obedecemos a ti. Con todo te damos gracias, Señor, de que abundemos en tales obras, porque tú las preparaste para nosotros, para que nosotros anduviéramos en ellas. Gracias te damos, Señor, por haberte fijado en nosotros que éramos inútiles otra vez, pero ahora, Señor, somos útiles para ti. Úsanos para tu gloria y honra, Señor. Que todo el mundo sepa que hay un Dios vivo, un Dios que ama, un Dios que salva y un Dios que es Señor. Sé Señor de nosotros este día. Y gracias, Señor, por bendecirnos con la esperanza que has puesto en cada uno de nosotros. Bendito seas, te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Al final de la alabanza voy a darles un mensaje breve a toda la congregación. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Así es, Padre Santo, no hay nadie como tú, Señor. Solamente a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.